Tenemos un súper invitado el día de hoy, Federico Infante. Federico Infante nos acompaña desde Perú. Y bueno, Federico Infante, la verdad es que muy orgullosas de tenerlo como miembro docente en AMPIDED. Federico es psicólogo en su país, en Perú, con estudios de doctorado en filosofía también, más de 20 años de experiencia en docencia universitaria, es académico de varias universidades del Perú y especialista además en políticas públicas de salud mental, educación y drogas, y ha participado muy activamente para el mejoramiento de la salud en su país, participado en un diseño de políticas públicas para la prevención y el tratamiento del consumo de drogas y entre otras cosas ahí muy activo en Perú. Se dedica a la práctica clínica también desde hace más de 25 años con toda esta bagaje de experiencia que tiene aplicando diferentes enfoques desde la psicoterapia transpersonal, psicodinámica humanista, hipnosis ericksoniana, programación neurolingüística, entre otras muchas disciplinas que abarca en estos 25 años de experiencia. Y bueno, él es líder principal en la Asociación Transpersonal del Perú, también muy activamente con todos estos eventos y promoción, difusión de la psicología transpersonal. Pues muchas gracias. Además, muy orgullosas en AMPIDED de tenerlo como miembro docente también aquí en nuestros programas académicos. Y pues agradecemos de todo corazón el día de hoy la participación de Federico, que nos va a compartir el tema de emergencias espirituales desde la psicología transpersonal, un tema bastante profundo. Fede, cuéntanos, ¿cómo estás, Fede? Gracias por estar aquí presente. Gracias, Cecilia, Guillén, por la invitación para este Facebook Live de AMPIDED, y estoy encantado de compartir con ustedes y este tema que me parece que para la época resulta interesante, ¿no? Emergencias espirituales desde la perspectiva de la psicología transpersonal. Pues Así que adelante, Fede. Vamos ahorita a continuar con tu ponencia, este tema tan importante que nos tienes que compartir. Al final dejaremos unos minutos para las preguntas, comentarios, dudas que tengan de tu ponencia. Entonces, pues adelante, Fede, por favor. claro que sí, Cecilia. Voy a compartir con ustedes pantalla para compartir algunas diapositivas que nos permitan como entrar más a fondo, digamos, esto de una manera sistemática a este tema que podría sonar como o religioso o solo espiritual o esotérico, pero que lo vamos a enfocar nosotros desde el lado de la psicología y particularmente desde el enfoque de la psicología transpersonal. Entonces, antes de digamos, entrar a ver emergencias espirituales tal cual, me gustaría un poco compartir con ustedes qué plantea la psicología transpersonal. ¿Qué es la psicología transpersonal? Porque no todos la conocemos, ¿no? No todos hemos escuchado hablar de ella. Bueno, la psicología transpersonal, como decía Stanislav Grof, tal vez el representante vivo más importante de esta corriente psicológica, sostiene que la psicología transpersonal se caracteriza por incluir a la espiritualidad como una parte importante y legítima de la psique humana y del funcionamiento de la realidad. Entonces, es una escuela psicológica que, a diferencia de las otras escuelas que son importantes también dentro de la psicología académica, eh, pone énfasis en la espiritualidad como uno de sus ejes transversales más importantes. ¿Qué dicen Friedman y Hartelus en el 2013? ¿No? Que la psicología transpersonal es una psicología transformativa de la persona completa en relación íntima con un mundo interconectado y en constante evolución. Bueno, esta definición más bien nos está planteando una definición de psicología transpersonal como en movimiento, en acción, en transformación, y donde nos están hablando de la persona completa, es decir, en su plano físico o biológico, psicológico, emocional, mental y espiritual, ¿no? Y que tiene que ver con todos estos procesos.
pero que no es una psicología intimista, ¿no? En el sentido de aislada del mundo, sino totalmente conectada con el mundo y está en permanente crecimiento y evolución y desarrollo, ¿no? Tarnas en el año 2001 va a decir: transpersonal no solo significa más allá de lo personal, sino también a través, penetrando para cambiar, transformar, ocurriendo a través de lo personal. Entonces, como que el plano de la persona está muy íntimamente tocado por la psicología transpersonal y también este otro plano que tiene que ver más allá de lo personal, que podríamos denominarlo espiritual, ¿no? Y acá ya quisiéramos como que un poco profundizar en una definición más académica sobre qué es la psicología transpersonal, considerada la cuarta fuerza en la psicología. ¿Y cuáles serían las otras tres entonces? Bueno, una es la escuela cognitivo-conductual, que es la que tal vez tiene más seguidores dentro de los psicólogos y tal vez los psiquiatras. Luego está el psicoanálisis, creado por Sigmund Freud. Luego está en los años 50 que surge la psicología humanística, con Erich Fromm, Abraham Maslow, Karen Horney, Carl Rogers y toda una serie de eh, extraordinarios psicoterapeutas que plantean la vuelta a lo humano y se preocupan por temas como el amor, la bondad, cosas que no necesariamente las otras dos escuelas se están trabajando tan efusivamente, ¿no? Entonces, esta cuarta fuerza, eh, que vamos a llamar la psicología transpersonal, es una rama de la psicología que integra los aspectos espirituales y trascendentes de la experiencia humana con el marco de trabajo e investigación de la psicología moderna. Entonces va a revisar, ya va a estudiar y a investigar desde la psicología, desde la ciencia psicológica, los aspectos espirituales y trascendentes del ser humano. El término transpersonal significa más allá o a través de lo personal y se refiere a las experiencias, procesos y eventos que trascienden la habitual sensación de identidad, permitiendo experimentar una realidad mayor y más significativa. Estudia lo que se consideran los potenciales más elevados de la humanidad y del reconocimiento, comprensión y actualización de los estados ampliados de conciencia, unitivos, espirituales y trascendentes. Entonces, obviamente, genera una dificultad para abordarlo con los paradigmas vigentes hasta ahora, antes de que surja esta escuela, ¿no? Porque, como ustedes comprenderán, la escuela cognitivo-conductual se especializaba en todo lo que se podía abordar desde la ciencia positiva, desde la ciencia cartesiana, desde la ciencia de la física de Newton, ¿no? De lo que se percibe a través de los sentidos. Entonces, hablar de procesos espirituales, trascendentes, únicos, unitivos, realidades que van más allá de lo evidente, resultaba con las herramientas que tiene la psicología cognitivo-conductual poco eficaz de lograr, ¿no? Y por otro lado, el psicoanálisis se había concentrado en todo lo que tenía que ver con el ser humano y su inconsciente personal, y no había abarcado otros aspectos que tenían que ver con el inconsciente humano, que ahora vamos a ver más adelante, que abarca la dimensión espiritual. Y la psicología humanística, que había priorizado el estudio del encuentro humano, ¿no? Del encuentro del ser humano con otro humano a partir de las manifestaciones del afecto, las emociones, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se ha trabajado desde el análisis transaccional con Eddie Berman, o lo que se ha trabajado desde la psicología gestáltica, la psicología gestáltica con Fritz Perls, ¿no? Pero que no han abarcado en profundidad toda la dimensión de la espiritualidad como un campo especializado de estudio. Ahora, acá mencionamos que la psicología transpersonal
va a estudiar lo que se llaman los estados ampliados de conciencia, ¿no? Esto es un concepto básico en la psicología transpersonal que nos gustaría como que compartir más a fondo con ustedes, ¿no? Y para eso hemos querido citar a un aporte importantísimo que Cristina y Stanislav Grof hicieron en un libro que yo quisiera recomendar a todos ustedes para que profundicen, que se llama, en estos temas, que se llama La tormentosa búsqueda del ser, una guía para el crecimiento personal a través de la emergencia espiritual, ¿no? Y acá nos plantea de que existen como 3 grandes planos que abarca la psicología transpersonal y que no necesariamente están siendo abarcados por otras escuelas, ¿no? Y acá quisiera leer lo que nos dice Stanislav Grof y Cristina Grof. Aunque la gama de las experiencias de estados no ordinarios de conciencia es muy rica, se pueden clasificar en 3 categorías básicas. Algunas son de naturaleza biográfica, relacionadas con distintos acontecimientos traumáticos de nuestra vida postnatal. Un segundo grupo gira principalmente alrededor de 2 temas, morir y nacer. Parecen estar hondamente conectados con el trauma del nacimiento biológico. Y la tercera y amplia categoría incluye experiencias que pueden considerarse transpersonales, que van más allá de los límites de la experiencia humana ordinaria, están estrechamente relacionados con el inconsciente colectivo junguiano, ¿no? Entonces, los psicólogos transpersonales van a tomar el concepto de inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, lo van a recuperar para la propuesta transpersonal y lo van a profundizar en su investigación. Y bueno, y el otro tema importante tiene que ver con las propuestas de morir y nacer, que Stanislav Grof desarrolla muy bien en lo que se llaman las matrices perinatales y los traumas de nacimiento que podemos tener las personas. Y por último, si bien la parte biográfica es la parte donde más ha aportado la psicología académica, acá donde está el aporte específico de la psicología transpersonal o la psicoterapia transpersonal, es el estudio de los estados no ordinarios de conciencia, que yo prefiero llamarlos estados ampliados de conciencia, que nos permiten desde nuestra experiencia cotidiana acceder a dimensiones de la trascendencia y la espiritualidad. Entonces, cuando hablamos de estados ampliados de conciencia, otros hablan de estados modificados de conciencia, otros hablan de estados no ordinarios de conciencia, todos son sinónimos, ¿no? Nos permite, por ejemplo, conectarnos con lo que se conoce como los arquetipos, que ha sido estudiado a profundidad por Carl Jung, que vamos a explicar un poco más en detalle en unas siguientes diapositivas, y que la conexión con estos arquetipos, que son universales, nos abren a estos estados ampliados de conciencia. O, por ejemplo, el uso de sustancias psicodélicas que actúan como un poderoso catalizador de estos estados, ¿no? Y las sustancias psicodélicas, como vamos a ver más adelante, no son exactamente las drogas que uno conoce como las sustancias psicoactivas que nos generan niveles de dependencia y anulan nuestra personalidad, sino que estamos hablando de sustancias que también son canales para entrar a estos estados ampliados de conciencia. Y luego tenemos que se pueden alcanzar estos estados con meditación profunda. Los estados ampliados de conciencia los viven personas que practican la meditación profunda. En nuestra tradición cristiana, católica, evangélica, cristiana, etcétera, los estados de oración o de rezo profundo que pueden llevar a las personas a estados de trance, o cuando tienen experiencias de retiros religiosos, o cuando participan en misas o ceremonias carismáticas, católicas o evangélicas, ¿no? Que los trances chamánicos y los rituales de sanación, que son típicos de nuestros pueblos originarios y que todavía perduran en Perú, en toda la zona del Ande
en general, no solamente en Perú, o en la zona de Centroamérica, con el uso del peyote, entre otras plantas, en el caso del Perú de la ayahuasca, entre otras plantas que permiten entrar a estos estados ampliados de conciencia. Ahí menciono las plantas psicotrópicas. También danzas rítmicas acompañadas de percusión, personas que se han formado, por ejemplo, en escuelas como la biodanza o la danza primal, que son manifestaciones que cuando se practican en profundidad pueden lograr que las personas lleguen a tener estados ampliados de conciencia. Los cantos sagrados y repetitivos, los ayunos también, si bien acompañados de meditación y otros ejercicios espirituales con mayor razón, y rituales más o menos elaborados, pueden hacer que las personas lleguen a estos estados ampliados de conciencia. Practicando también la respiración holotrópica, que es una técnica terapéutica desarrollada por Cristina y Stanislas Grof, también ha permitido a las personas que utilizan esta psicoterapia con un facilitador acreditado y practican la respiración holotrópica, alcanzar estos estados ampliados de conciencia que Grof los llama estados holotrópicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se logra cuando uno entra a estos estados ampliados de conciencia? Se despierta la chispa de lo divino que hay en nosotros y tienen un gran poder sanador. Despertar esta energía de la espiritualidad con la cual todos los seres humanos nacemos y la tenemos, si es que la logramos profundizar, va a tener un gran poder sanador y catalizador y potenciador de nuestra personalidad. Bueno, habíamos hablado de los arquetipos, ¿no? Que había ¿qué son los arquetipos, no? El psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo Carl Gustav Jung entendió los arquetipos como patrones e imágenes arcaicas universales que derivan de lo inconsciente colectivo y son la contraparte psíquica de las pulsiones. Son potenciales heredados que se actualizan cuando entran como imágenes en la conciencia o se manifiestan en el comportamiento en interacción con el mundo exterior. Entonces son formas autónomas y encubiertas que se transforman una vez que acceden a la conciencia y se les da una expresión particular por parte de los individuos y sus culturas. Son elementos altamente desarrollados de lo inconsciente colectivo, y la existencia de arquetipos solo puede deducirse indirectamente mediante el uso de relatos, arte, mitos, religiones, sueños. Y acá, por ejemplo, tenemos un arquetipo universal que está en todas las culturas, el sabio, ¿no? Le podemos dar otros nombres, pero ese es más o menos el concepto, ¿no? Y la idea es que es una manifestación universal. En todas las culturas las tenemos, en todas las religiones las tenemos, ¿no? En las cartas del tarot vamos a encontrar en los distintos tarot distintos tipos de arquetipos. Y todos como que nos plantean como las manifestaciones de nuestro inconsciente colectivo, de toda la humanidad, pero que también es como una manifestación única que tenemos los seres humanos de lo que es los ideales o los prototipos de lo que el ser humano aspira a ser o todo lo contrario, a no acercarse, ¿no? Acá tenemos algunos arquetipos femeninos. Tenemos, por ejemplo, un ángel, ¿no? Uno que podríamos tal vez considerarlo más bien andrógino. Tenemos la Madre Tierra, que en el Perú le llamamos la Pachamama, ¿no? Tenemos la Virgen, o la diosa, lo femenino, la belleza, ¿no? Acá tenemos unos arquetipos asociados más a energía masculina o yang, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la izquierda lo que vendría a ser la figura del padre, ¿no? El padre que representa la justicia. A la derecha tenemos el guerrero, el héroe, el caballero. Y de fondo, en rojo, se puede ver tal vez un arquetipo negativo, que podría ser el demonio, el diablo, las energías oscuras, ¿no? Todas estas son arquetipos que encontramos en mitos
los nivelungos, el miocid, etcétera, ¿no? Los encontramos en las religiones, la judeocristiana, el islam, religiones hinduistas, etcétera. Y las encontramos también en otras manifestaciones que a veces podemos aparecer en nuestros sueños o en otras maneras de acercarnos a este mundo trascendental. Y bueno, y habíamos hablado de las sustancias psicodélicas, ¿no? Como una forma de llegar a estos estados ampliados de conciencia. Acá hay algunas que quisiera mencionarlas. El LSD, el DMT, ayahuasca, el peyote, la ketamina, el éxtasis, la psilocibina o hongos, son psicotrópicos cuya principal acción consiste en alterar la cognición y la percepción de la mente, dando lugar a percepciones no ordinarias consideradas ilusiones, alucinaciones, etcétera, ¿no? Y si bien se ha encontrado que en las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios de todo el mundo, se han utilizado distintas de estas plantas, algunas son plantas, otras no, por ejemplo, el LSD no es planta, pero bueno, las otras sí, peyote, ayahuasca, psilocibina, para llegar a estos estados y que tal vez algunas personas los han utilizado con fines recreativos, ¿no? También hay aportes desde el lado de la ciencia académica, ¿no? Y ahí quiero compartirles algunas informaciones que me parece relevante destacar. A diferencia de otras drogas psicoactivas como los estimulantes y los opioides, los psicodélicos no se limitan a inducir estados de ánimo ordinarios, sino que más bien provocan estados cualitativamente diferentes, comparables con estados como el trance, la meditación, los sueños, ¿no? Entonces, las personas que han consumido estas sustancias psicodélicas han logrado entrar a estos estados que se asocian a trance, meditación y sueños. Y hay varios estudios que están en curso ahora que utilizan estas drogas de manera experimental en Europa y en Estados Unidos para tratar de tratar algún tipo de enfermedades que hasta ahora no han podido ser tratadas con los medicamentos o con las terapias que hasta ahora funcionan. Sobre todo depresión profunda y psicosis refractarias. Refractarias se refiere a que no logran salir de ese estado en años, en décadas, ¿no? Que tienen crisis recurrentes. Entonces, un estudio publicado en The Lancet Psychiatry del 2016 llegó a la conclusión de que pequeñas cantidades de psilocibina son suficientes para tratar la depresión refractaria. Un estudio llevado a cabo por el Imperial College en el 2012 sugirió el uso del LSD como complemento a la psicoterapia en la depresión también refractaria. Un estudio publicado en la revista Science del 2012 demostró el potencial de la ketamina como potencial tratamiento contra la depresión. Y en el 2019, Johns Hopkins University inauguró el Centro para la Investigación de la Experiencia Psicodélica y la Conciencia, cuya finalidad es estudiar compuestos como el LSD y la psilocibina como tratamientos para una gama de problemas de salud mental, entre ellos la anorexia, la adicción y la depresión. Bueno, en el caso de Perú, hay un proyecto interesante que quería compartir con ustedes que se llama ATOP, Ayahuasca Treatment Outcome Project, que el año 2013 convocó a un grupo de psiquiatras, psicólogos y otros especialistas médicos en Tarapoto, Perú, que tiene como objetivo validar la eficacia de la ayahuasca y la medicina tradicional amazónica en el tratamiento de las adicciones en América Latina. Ustedes saben que lamentablemente las adicciones a drogas duras, la tercera parte que se adicta a esta logra contra tratamientos tradicionales, digamos, clásicos, salir adelante. El 70% tiene recaídas. Este proyecto multidisciplinario y multisituado incluye aportes de Canadá, Perú, Brasil y México. Se trata de una red de psiquiatras clínicos y neurocientíficos, médicos, psicólogos, antropólogos, epidemiólogos y curanderos. El equipo está dirigido por el Dr. Brian Rush, profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Toronto, Canadá, y científico emérito del Centro de Adicciones
y Salud Mental de Toronto. Otros miembros del equipo incluyen a Anja Loizaga Belder, directora de Psicoterapia e Investigación de Niérica AC en México, y en el Centro Taquihuasi, que queda en Tarapoto, que lo dirige, los líderes del proyecto son el doctor Jacques Mavic, médico, y el doctor Fernando Mendive, PhD en bioquímica y gerente del laboratorio de Taquihuasi. Entonces, como verán, hay distintas experiencias que se están trabajando para lograr incorporar las sabidurías ancestrales con los tratamientos occidentales para ver de encontrar salidas novedosas a experiencias que tienen que ver con la salud mental que están complicadas. Y esto desde un enfoque que se entiende transpersonal, desde la psicoterapia transpersonal, ¿no? Bueno, antes de hablar entonces ya con esta introducción importante, conceptual, y para que nos abramos a entender que cuando hablamos de psicología transpersonal estamos hablando de una psicología vanguardia y que está trabajando temas muy novedosos, pero que son importantes para la humanidad. Quisiéramos primero hablar de lo que es la apertura espiritual. Antes de hablar de emergencias, hablar del emerger espiritual. Bueno, y ahí quisiera citar otra vez a Stanislas Grof y a Cristina Grof, donde dicen que la apertura espiritual son sentimientos de unidad con el universo entero, visiones e imágenes de tiempos y lugares lejanos, sensaciones de corrientes vibrantes a través de todo el cuerpo, acompañadas de espasmos y fuertes temblores, visiones de dioses, semidioses y demonios, vívidos destellos de luces brillantes con colores del arco iris. Miedo a que era una locura inminente o también a morir. Bueno, las aperturas o emerger espirituales son experiencias positivas. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Son fuertes o suaves, son fáciles de integrar, que consiguen un proceso de transformación interior, que lleva una vida cada vez más inclinada a la espiritualidad o que llena la vida de una persona de sentido espiritual. Permiten la sanación física y emocional, profundas introspecciones, actividad creativa y cambios permanentes de mejora de la personalidad. Nuestra cultura occidental lamentablemente no reconoce el significado y el valor de los ámbitos místicos en el seno de los seres humanos. Somos una cultura, la occidental, muy materialista, muy consumista, donde lo espiritual como que no entra dentro de estos canales consumistas en los cuales se mueve esta cultura occidental fuertemente capitalista, ¿no? O suprarrealista, ¿no? Las personas que pasan por un proceso transformativo espiritual desarrollan a menudo un aumento de la tolerancia frente a los demás, una gran capacidad para la sinergia, una conciencia ecológica y una veneración por la vida. La abrumadora mayoría de las personas que tenemos una experiencia de apertura espiritual o emerger espiritual, tenemos una experiencia positiva, ¿no? Hay muy pocas personas que entran a esta experiencia espiritual y que llegan a tener una emergencia espiritual. Y es por eso que creo que todos nos podemos sentir como identificados, que en distintos momentos de nuestra vida hemos sentido una conexión con el universo, con el cosmos, con la naturaleza, con la divinidad que cada uno de nosotros, la religión o la espiritualidad que cada uno de nosotros expresa, etcétera, ¿no? O una sensación que va más allá de lo corpóreo o de lo evidente de identificación con la humanidad, por ejemplo, ¿no? Pero hay personas que en este proceso de apertura espiritual pueden pasar por momentos de emergencia espiritual. Y las emergencias espirituales son crisis en la evolución de la conciencia. El viaje renovador de desarrollo espiritual se convierte en una crisis en la que los cambios interiores son tan rápidos y los estados internos tan exigentes que equivocadamente son considerados bajo el prisma de la enfermedad. Entonces hay personas que entran en estas emergencias espirituales, lo comparten con otras personas y de repente las personas piensan y ellos mismos piensan, estoy medio loco, estoy perdiendo la razón.
Y una de las explicaciones de esto es que las crisis se dan porque los procesos son muy rápidos, muy acelerados, ¿no? Pero los problemas psicoespirituales son una nueva situación no patológica, que precisa un apoyo terapéutico, que pueden ser experiencias místicas o cercanas a la muerte, pero donde con el acompañamiento terapéutico y la facilitación terapéutica se logra que la persona salga adelante. La labor del terapeuta en estos casos consiste en facilitar que la persona active su sanador interno. Entonces va a ser la misma persona que está pasando por esta emergencia espiritual la que se va a sanar, la que va a lograr trascender este proceso y volverlo un proceso espectacular para él mismo, pero donde el terapeuta lo que hace es acompañar para darle las claves para facilitar y desbloquear esas energías. Entonces, la labor del terapeuta, como decía, consiste en facilitar que la persona active su sanador interno como una instancia psíquica contenida en los niveles transpersonales, que tiene que ver con la intuición profunda y permite procesar e integrar la experiencia mística. Entonces, no se trata de reprimir la experiencia mística, sino de que aflore y se integre armónicamente en la vida de la persona. ¿Cuáles son algunas formas de experiencia de emergencia espiritual que han sido estudiadas por Cristina y Stanislas Grof y otros más? Pero yo he profundizado más en las reflexiones de ellos dos, ¿no? Por un lado está la crisis chamánica, otro es el despertar de la Kundalini, luego tenemos los episodios de conciencia unitiva o experiencia cumbre, la renovación psicológica mediante retorno al centro y la crisis de la apertura psíquica. Entonces vamos a revisar cada una de estas 5 maneras como puede aparecer una emergencia espiritual. La crisis, la primera que se llama la crisis chamánica, ¿a qué se refiere? En las tradiciones de los pueblos originarios hasta el día de hoy, la formación de los futuros chamanes pasa por esta experiencia, ¿no? Que se llama de muerte y renacimiento, de ir al inframundo, al infierno y de subir al cielo. El candidato a chamán que se está formando, la persona pierde contacto con lo que les rodea y tiene poderosas experiencias internas que abarcan incursiones en el mundo subterráneo y ataques de demonios que les ponen increíbles torturas y sufrimientos. Estos culminan frecuentemente en experiencias de muerte y desmembramiento, seguidas por un renacimiento y un ascenso a las regiones espirituales. Obviamente estamos hablando no de muerte física, sino de muerte espiritual, donde la persona siente como que deja atrás lo que ha sido su vida anterior y su forma de pensar y de sentir y de actuar anterior y asume en este proceso de resurrección espiritual, de renacimiento, el ascenso a estadios superiores de trascendencia y por lo tanto a poder asumir el rol de chamán. Ahora, este tipo de crisis chamánica no solamente la sufren o la padecen las personas que se están formando como chamanes, también pueden padecer las personas que no tienen un contacto con tradiciones ancestrales, pero sienten que en su vida se dan estos procesos tortuosos espirituales de ingresar a un estado de inframundo, en contacto con seres del inframundo, y luego este proceso de resurrección y de renacimiento. Lo que pasa es que en este proceso, cuando las personas viven esto sin el acompañamiento de un guía espiritual o adecuado, puede generarse estados de angustia muy profunda y bloqueos energéticos que no permiten integrar la experiencia de manera adecuada, ¿no? Y es por eso que esta puede ser una manera de presentarse una emergencia espiritual. Luego tenemos una segunda que se llama el despertar del Kundalini, ¿no? El Kundalini es una forma de energía cósmica que reside en estado de latencia en la base de la columna vertebral del ser humano. Puede ser activada mediante la meditación
ejercicios específicos, la intervención de un maestro espiritual realizado. A medida que asciende, clarifica viejas improntas traumáticas y abre los centros de energía psíquica llamados chakras. El concepto de Kundalini nos viene de la tradición hindú y asiática en general, ¿no? No es una tradición occidental. Y como acá se ve, nos plantea que tenemos como 7 grandes centros energéticos que van desde el rojo, pasando por el naranja, subiendo por el amarillo, el verde, el violeta, el azul y el índigo. El índigo es el que está en el plano superior, fuera del cuerpo, lo que le llaman el cuerpo etéreo, no etérico, perdón. Las personas que entran en estados de meditación profunda, de repente pueden sentir que se despierta esta energía. Si vemos el dibujo de la izquierda, ahí tenemos como una columna vertebral, que es la columna vertebral que tenemos los seres humanos, y alrededor como una serpiente que grafica esta energía de la Kundalini, que en realidad sube por nuestra médula espinal y a veces son descargas de energía tan fuertes que la persona puede comenzar a sentir espasmos y temblores y le puede, al despertar esta energía de una manera descontrolada, puede pasarle en distintos momentos del día, incluso producirles insomnio y puede generarle entonces sensaciones de desequilibrio y de descontrol y confusión porque no logra controlar esta energía que a veces en algunas personas, no en la mayoría, irrumpe de manera descontrolada. Otras experiencias se llaman los episodios de conciencia unitiva o experiencias cumbre, que fue desarrollada e investigada por Abraham Maslow, ¿no? Gran amigo de Stanislav Grof y uno de los mentores de Stanislav Grof en sus intenciones de desarrollar y profundizar en esos estudios y en la psicología transpersonal. Y estos episodios de conciencia unitiva, que Abraham Maslow le llamaba experiencias cumbre, dice que se experimenta la disolución de las fronteras personales y se tiene la sensación de convertirse en uno con las demás personas, con la naturaleza o con el universo entero. Este proceso posee una cualidad muy sagrada y es como fundirse con la energía cósmica, creativa o Dios, ¿no? Bueno, esta experiencia se pueden sentir las personas y pueden también generar estados de confusión porque como uno siente como que pierde su plano de realidad porque se conecta de una manera superior con todos los seres vivos o con Dios o con el universo, ¿no? Y luego tenemos la renovación psicológica mediante el retorno al centro. Estas personas se viven como el centro de acontecimientos fantásticos, relevantes, cósmicamente importantes para el futuro del mundo. O sea, reciben mensajes de que tienen una labor que realizar. El riesgo que pueden padecer estas personas es que su ego se puede inflar demasiado, igual que las personas que tienen experiencias cumbres y pueden sentir como que son seres llamados a que los demás los sigan y generarse distorsiones de egocentrismo y como algunos hablan, inflación del ego y sentirse como, no sé si semidioses o líderes espirituales y perder el sentido de humildad, ¿no? Y luego tenemos las crisis de apertura psíquica, ¿no? Que se da cuando hay una agudización de las capacidades intuitivas y la aparición de fenómenos psíquicos o paranormales. En algunos casos, el influjo de la información a partir de fuentes no ordinarias como los desplazamientos fuera del cuerpo, ¿no? Bueno, hay varios testimonios, sobre todo, y libros escritos sobre personas que han sido clínicamente consideradas muertas y han salido de su cuerpo, han flotado y han visto un poco la situación y han podido describirla, ¿no? Luego tenemos la precognición, que es la visión de situaciones futuras, la telepatía, que es contacto con el proceso interno de otra persona, la percepción clarividente de acontecimientos lejanos,
o experiencias mediúmnicas, que es perder la propia identidad y tomarla de otra persona. Este canal, cuando se abre esto y se entra en un estado de crisis, se vuelve tan abrumador y confuso que llega a dominar toda la experiencia y puede constituir un problema grave porque la persona no sabe cómo actuar con estos dones, por decir de alguna manera, o estos fenómenos psíquicos que tienen y que no saben cómo utilizarlos e incorporarlos armónicamente a su vida espiritual, ¿no? Bueno, ¿cómo tratar estas situaciones? ¿Cómo tratar estas crisis o emergencias espirituales? Cuando tratamos este tipo de crisis o emergencias espirituales con respeto y prestando apoyo, estas pueden acabar con una curación extraordinaria, una visión más positiva y espiritual y un mejor funcionamiento en la vida diaria. Debemos tomar en serio las emergencias espirituales, por muy extrañas que puedan parecer sus manifestaciones, cuando se contemplan desde la perspectiva de nuestros sistemas tradicionales de creencias. Porque obviamente desde nuestros sistemas tradicionales de creencias lo que nos hace es generar las rupturas paradigmáticas y confusión, ¿no? Ahora, sí es importante diferenciar el surgimiento de la espiritualidad de la emergencia espiritual. El surgimiento de la espiritualidad, que es lo que vivimos la abrumadora mayoría de seres humanos, tiene las siguientes características. Las experiencias internas son fluidas, suaves y fáciles de integrar. Hay una introducción gradual de ideas y percepciones en la vida. Son experiencias con energías contenibles de fácil manejo. Se distinguen las energías internas de las externas, así como la transición de una a otra. Hay facilidad para incorporar estados alterados de conciencia a la vida cotidiana. Un cambio lento y gradual en la percepción del propio ser y del mundo. Hay entusiasmo por las experiencias internas en la medida en que surgen, deseo y capacidad de cooperar con ellas. Hay aceptación del cambio, facilidad para abandonar el control, confianza en el proceso. Las experiencias difíciles se ven como oportunidades de cambio. Las experiencias positivas se viven como dones. Rara vez se necesita hablar de las experiencias. Se discrimina al hablar del proceso, cómo, cuándo, con quién sucede. En cambio, las emergencias espirituales, las experiencias internas son dinámicas, desgarradoras y difíciles de integrar filosóficamente. Las nuevas percepciones resultan desafiantes y amenazantes filosóficamente. Hay temblores, sacudones, energías que dificultan la vida cotidiana. Es difícil distinguir lo externo del interno o se superponen. Las experiencias irrumpen y se perturban la vida cotidiana. Un cambio abrupto en la percepción del propio ser y del mundo. Hay ambivalencia hacia las experiencias, pero deseo y capacidad de cooperar con la ayuda de un guía. Hay resistencia al cambio, necesidad de controlarlo todo, disgusto o desconfianza en el proceso. Las experiencias difíciles son abrumadoras y se las rechaza. Las experiencias positivas no se aceptan, se viven como dolorosas e inmerecidas. Hay necesidad intensa de hablar de las experiencias, se habla indiscriminadamente del proceso. Ahora, ¿cómo distinguimos una emergencia espiritual de una psicosis? Bueno, la psicosis, una puede ser hay que evaluar si es una psicosis orgánica. Esto quiere decir que estados en donde la causa primaria se encuentra una infección, una intoxicación, desórdenes metabólicos, tumores, perturbaciones circulatorias o enfermedades degenerativas. O de que se trata de estados paranoicos graves, alucinaciones acústicas hostiles, que se escuchan voces y fantasías persecutorias. Caer en proyecciones paranoicas de contenidos inconscientes y actuar bajo su influencia. Y además se puede presentar el uso sistemático del mecanismo de la proyección, rechazar las experiencias internas como propias y atribuirlas a influencias provenientes de otras personas y circunstancias externas. Es un grave obstáculo para su comprensión. En cambio, la emergencia espiritual tiene la característica de que hay la ausencia de una enfermedad detectable con herramientas de diagnóstico existentes. Las características adicionales de una crisis de transformación son la conciencia de que la persona
que se ve envuelta en ella de que el proceso está relacionado con cuestiones espirituales, críticas de la vida y su conocimiento del contenido transpersonal de las mismas, y la habilidad de diferenciar hasta un grado considerable entre las experiencias internas y el mundo de la realidad consensuada. ¿Cuál es el papel del terapeuta en este proceso, del guía? Bueno, primero aclarar a la persona lo que realmente está ocurriendo dentro de ella y ayudarla a encontrar la actitud justa que debe adoptar. Enseñarle a controlar y dominar sabiamente los comportamientos que surgen del inconsciente mediante la utilización experta de la voluntad, sin reprimirlos, temiéndolos o condenándolos. Enseñarle las técnicas de transmutación y sublimación de las energías sexuales y de las energías agresivas, ayudarle a reconocer y asimilar correctamente las energías infundidas desde el ser y los niveles supraconscientes, ayudarle a expresar y a utilizar dichas energías con amor y en servicios altruistas. Esto es particularmente valioso para contrarrestar la tendencia a la introversión y a un excesivo centramiento sobre sí mismo que se producen frecuentemente en esta y otras fases del autodesarrollo. Guiarle a través de las distintas fases de reconstrucción de la personalidad alrededor de un centro interno superior, es decir, de la realización de su psicosíntesis espiritual. Para terminar, yo quisiera citar una frase de Cristina y Stanislas Grof que me parece pertinente para esta conferencia sobre emergencias espirituales desde la psicología transpersonal. Ellos dicen, actualmente creo que la conciencia y la psique humana son mucho más que un producto accidental de los procesos fisiológicos del cerebro. Son reflejos de la inteligencia cósmica que impregna toda la creación. No somos simplemente máquinas biológicas y animales muy evolucionados, sino también campos de conciencia sin límites que trascienden el tiempo y el espacio. Bueno, sé que he hablado un poco rápido, que he dado mucha información, pero bueno, me gustaría de todas maneras escuchar sus comentarios y preguntas. Les comparto acá la página web de la Asociación Transpersonal del Perú, donde estamos un grupo de psicólogos y psiquiatras peruanos o extranjeros que viven en el Perú, que podemos ofrecer nuestros servicios a las personas que necesiten y que se encuentren en una emergencia espiritual. También ahí está mi página web, psicólogofedericoinfante.com, mi correo electrónico y mi WhatsApp por si desean hacer alguna consulta o intercambio de opiniones. Y bueno, abierto a las preguntas y comentarios que tengan y a lo que nada, Cecilia, que está un poco monitoreando todo esto, puedan compartir con nosotros. Muchas gracias. No te escuchamos, Cecilia. Perdón, sí, Fede, pues que muchas gracias. La verdad es que qué rico escuchar estos temas tan profundos, tan interesantes y bueno, súper completa tu ponencia. Muchísimas gracias, Federico. Estoy aquí viendo si hay preguntas, si hay comentarios, por favor, de las personas que nos están viendo en este Facebook Live, aquí para poderlos aclarar, para poder hacer las respuestas de sus comentarios, de las preguntas. Aprovechen a este queridísimo miembro docente Federico Infante, que recordemos que tiene más de 25 años de experiencia también en la práctica clínica como psicólogo, doctor en filosofía y además muy activista en pro de la salud de su país y líder de la Asociación Transpersonal del Perú, también como ya lo mencionó. Pues aquí hay que aprovechar también todo este conocimiento que nos regala. Dice Carmen Hernández, Fede, hola, buenas noches. Es un privilegio escuchar la información que nos comparte. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué hacer cuando existe un desequilibrio al experimentar estos ampliados de conciencia y no está en esos momentos la guía de nuestra psicóloga transpersonal?
algo que quisieras comentar, Fede. Claro, sí, es bueno. Bueno, siempre es bueno saber que uno cuenta con una guía, ¿no? En Ampidep, ustedes entran a la página Ampidep y van a encontrar 10, los profesores, los docentes, ¿no? Que todos son terapeutas transpersonales que pueden apoyar, y bueno, en la página de la Asociación Transpersonal del Perú también, ahora con el internet y el Zoom y todo, como que eso facilita mucho, ¿no? Pero también hay otros expertos en transpersonales de otros espacios. Pero mira, yo creo que eh, una cosa que puede ayudar mucho es recuperar la respiración, porque creo que a veces lo que pasa es que entramos como en estados de angustia, ¿no? Y si algo hemos aprendido de Oriente es a recuperar el valor de la respiración para irnos calmando, ¿no? Y una herramienta importante que yo te daría sería que utilices la respiración diafragmática, que es una respiración muy profunda que te logra armonizar tus emociones, con tus sentimientos, con tu pensamiento, ¿no? Otra herramienta muy útil es la meditación. La meditación también nos va a ayudar muchísimo a irnos armonizando nuestros dos hemisferios cerebrales, el de la razón y de las emociones, y también esta dimensión de la espiritualidad, ¿no? Eh, la práctica de la danza, bueno, la biodanza, la danza primal también ayuda bastante. Y para los que son muy activos físicamente, estos ejercicios. Hay personas que han logrado armonizarse, incluso tener experiencias cumbres, corriendo 5 o 10 kilómetros, o haciendo 1, 2, 3 horas de natación, lo que se llaman los ejercicios aerodinámicos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando hay esas crisis que tú estás mencionando, duran a veces horas y días y semanas, entonces no existe una resolución rápida, es un proceso, ¿no? Entonces hay que como que pasar el momento con estas técnicas y luego ya conectarse con su guía, y es un proceso en el cual uno tiene que confiar en su sanador interior, interno, de que eso va a ir como fluyendo poco a poco, ¿no? Así es, pues muchas gracias, muy completa tu respuesta, espero que Carmen también lo vea así. Israel dice, gracias por la información y conocimiento que comparten, muchas gracias a ti, Israel. Lies dice, no soy psicóloga, pero puedo identificar una emergencia espiritual en alguien más. ¿Cómo ayudar a la persona que no tiene ese nivel de conciencia y no quiere recibir ayuda? Ya, lo que pasa es que es muy difícil ayudar a alguien, ¿no? En estos temas, no solamente transpersonales, sino psicológicos en general, que no quiere recibir ayuda, ¿no? O sea, que no tiene conciencia de que tiene un problema, ¿no? Eh, yo creo que el primer paso es como eh, que tome conciencia que sí, que es un proceso de crisis espiritual, de emergencia espiritual, y que uno lo que está haciendo es facilitando, acompañando, ¿no? Hay veces, hay un dicho que dice, ¿no? Uno no es profeta en su tierra, creo, ¿no? Entonces a veces uno mismo, como que a uno mismo no lo escuchan, pero de repente esa persona puede ser que escuche a otra voz, ¿no? Y entonces de repente otra persona hacia la cual por algún motivo le reconozca cierta autoridad, depende hacia otra persona sí la va a escuchar, ¿no? Entonces esto sí, no descartar que enviarla a otra persona que más o menos comparte la misma cosmovisión que uno como terapeuta, para que sea esa persona la que le ayude y le explique, ¿no? Y bueno, y siempre el acompañamiento permanente, porque uno es como también puede ser como un espejo donde la persona se ve a sí mismo y poco a poco va a ir tomando conciencia, ¿no? Confiar en eso también, ¿no?
Claro que sí, Fede. Y bueno, también a lo mejor recordar el hacer sin hacer, ¿no? Qué tanto podemos sí hacer y qué tanto mejor el no hacer, que a veces es más difícil el no hacer. Eh, Carmen dice, bueno, pues muchas gracias por la respuesta a su pregunta anterior. Y ya no hay más preguntas. No sé si alguien más quiera hacer alguna otra comentario, alguna otra pregunta. Todavía estamos con 2 minutitos. Y si no, pues bueno, agradeciendo como siempre a Federico, que nos acompañó el día de hoy desde Perú, el líder también de la Asociación Transpersonal del Perú. Y pues bueno, también ya lo comentó, ahí están sus datos de contacto por si alguien quiere tener comunicación con él, quiere hacer alguna otra pregunta o algún otro acercamiento, pues ahí están sus datos también. Esta grabación queda guardada aquí en la página de Facebook Live por si quieren hacer alguna repetición o algún otro comentario, igual también los vamos a estar leyendo posteriormente. Dice Astrid, buenas noches, muchas gracias por tu conocimiento. Gracias a ti, Astrid. Juancho Duque, Juan Diego, también otro de nuestros miembros docentes. Gracias, Federico y Ampidet por crear estos espacios. Gracias a ustedes por hacer esto posible. Díez, gracias. Felipe Cabrera, gracias, Federico, muy interesante. Pues mira, Federico, muchos agradecimientos. La verdad es que estuvo muy interesante, muy completa y aparte muy entendible todo lo que nos compartiste el día de hoy. Entonces, pues agradecemos mucho tu participación en estos espacios desde AMPIDES, la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Transpersonal, pues te agradece mucho tu participación, Fede, como siempre en estos eventos. Nelsi, gracias, querido Federico. Lu Gutiérrez, gracias por la información y por este espacio. Felipe, ¿qué libro es mejor para empezar con el tema? ¿Emergencia espiritual o la tormentosa búsqueda del ser? Bueno, yo recomendaría, ambos son buenos, pero yo recomendaría tormentosa búsqueda del ser, donde ahí se explaya más a fondo y como que, sí, si bien los dos son buenos, ese sería el más interesante, ¿no? Como para profundizar. Ahora, quería comentarles y comentarte, Cecilia, que hoy día 21 se está hablando en términos energéticos del inicio de la era de Acuario, ¿no? Después de 400 años que vuelve a aparecer la estrella de Belén, justo hoy día, ¿no? Bueno, que no es en realidad, ahora se sabe que no es una estrella tal cual, sino que era la conjunción de dos planetas que por su brillo parecían que era una estrella y que acompañaban a los Reyes Magos. Entonces, esta sincronía, para decirlo en términos junguianos, ¿no? Carl Jung decía, hay sincronías, en el sentido que cosas que se juntan sin que uno quiera, ¿no? Y acá se ha dado una sincronía de que justo hablemos de temas espirituales en una fecha que los astrólogos, no es mi especialidad, pero igual quería mencionarlo, porque sigo eso como neófito, los astrólogos le dan como una fecha importante, la fecha de la aparición de la estrella de Belén en su máximo esplendor, después de 400 años, y la inicia de la era de Acuario, ¿no? Que es la era del amor en este milenio que empieza. Así es, Fede. Pues mira, qué bonita sincronía que un día como hoy estemos hablando de estos temas que nos invitan también a hacer esta reflexión espiritual, ¿no? Que tanto ejercemos nuestra propia espiritualidad en estos temas del amor y unicidad. Y pues bueno, qué mejor que un día de hoy para esta ponencia. Elsa dice muchas gracias, Federico y Ampidet. Esteban, muchas gracias. Y pues bueno, terminamos con muchos agradecimientos, Federico. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por esta bella sincronicidad de estar aquí contigo desde nuestra página de Ampidet con todos ustedes que también hacen estos espacios posible. Y pues bueno, continuamos también ahorita ya con las fiestas navideñas. A todos ustedes muy feliz Navidad, muy feliz Año Nuevo. Nos vemos en nuestro próximo live el próximo año, ya 2021. Entonces, pues muchas gracias, Fede. A ustedes, un gusto, cuenten siempre conmigo. Adiós. Gracias.